Estudiantes de epistemología, entramos en este momento a la primera clase del último tema de esta materia, sabiduría. Este es el tema más importante de esta secuencia de subtemas, ya que hemos visto que estas instancias o etapas de ese aprender en la fe tiene un orden secuencial, y es bueno que nos preguntemos en estos momentos: ¿para qué me ha servido o para qué me han servido estos temas? ¿Realmente hemos tenido un tiempo de reflexión para ampliar el entendimiento de estos temas? Porque es importante empezar a desaprender ese aprendizaje que obtuvimos erróneo, ese proceso de aprendizaje que tuvimos, que no utilizábamos los filtros, no filtrábamos la información que nos llegaba a nuestra mente y por lo tanto a nuestro corazón. Por eso ahorita debemos hacer o iniciar ese proceso de desaprehensión de esos pensamientos y ese conocimiento que teníamos en nuestra mente, que no nos conducía a nada bueno. Entonces podemos reevaluar el pensamiento y el conocimiento, el proceso de pensamiento y conocimiento que ahora podemos ejecutar, que ahora podemos emprender, porque ya tenemos una inspiración, ya tenemos esa inspiración divina para poder desechar todo ese pensamiento o esos pensamientos y ese conocimiento que no nos hace bien ni a nuestra mente ni a nuestro corazón. Acordémonos que a partir de ahí, de esa calidad de pensamiento y conocimiento, depende que lleguemos a esa revelación divina. Y recordemos que a mayor revelación, mayores milagros. Recordemos que el milagro por excelencia es la revelación. Y es lo que anhelamos todos los días de nuestras vidas, que Jesús se revele a nuestras vidas. Ese es el mayor milagro. El mayor milagro es ese. Y valorar esa revelación divina para que podamos llegar a esa instancia de la sabiduría. Porque la sabiduría es Jesucristo de Nazaret. Por lo tanto, recapitulando, el pensamiento, el conocimiento y la revelación son, en relación con la sabiduría, medios o instancias que, guiados por la iluminación, contribuyen conjuntamente para alcanzar la sabiduría. Recordemos que estas instancias que hemos visto son medios o instancias para llegar a la sabiduría. Por eso debemos ser conscientes si hemos aprovechado cada una de estas instancias, si las hemos reflexionado, si hemos reevaluado esas instancias que construimos a partir del mundo secular, porque no teníamos filtros, no había filtros en nuestra mente y en nuestro corazón para recibir todo lo que el mundo nos estaba dando. Entonces vemos cómo hemos ya pasado por esas instancias que hoy guiados por la iluminación, hoy contribuyen en cada uno de nosotros conjuntamente para alcanzar la sabiduría. O sea que para llegar a esta última instancia ya depende de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, para cada día avanzar en el conocimiento de Dios, para que cada día podamos menguar, para que Jesús crezca en nosotros. Eso ya depende de nosotros. Proverbios 8:1 nos dice: ¿acaso no está llamando la sabiduría? ¿No está elevando su voz la inteligencia? Y Proverbios 9:6 nos dice: dejen su insensatez y vivirán, andarán por el camino del discernimiento. Estas partes bíblicas nos está diciendo que ya, ¿qué debemos dejar atrás?
¿Qué es lo que debemos dejar atrás? La insensatez y buscar el discernimiento que nos lleva a la sabiduría. Pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y el discernimiento que viene de lo alto para saber seguir en el camino que nos conduce a Él. Vemos entonces cómo la sabiduría es en sí misma el fin que se persigue. Es el fin de la vida cristiana, porque la sabiduría es Cristo mismo. El fin de la vida cristiana es Cristo. Todo lo demás debe ser un medio para conducirnos a servir a Cristo. Si entendemos esta parte, que la sabiduría en sí misma es el fin, y recordemos las instancias de las que hablábamos, que hemos visto en esta materia, son las instancias, son el camino para buscar la sabiduría, porque la sabiduría es en sí misma el fin, no es el medio, sino el fin que se persigue para lograr ese encuentro con Cristo, para lograr esa instancia de la sabiduría. Dios es la fuente de sabiduría porque Él es sabio. Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Es esa instancia de la sabiduría que anhelamos todos, llegar a ella para sentirnos plenos, para lograr ese cometido que iniciamos cuando empezamos este proceso. Vemos varios conceptos de sabiduría. Dice: sabio es quien percibe el dominio del arte de vivir en conformidad con las expectativas divinas. Veamos con cuál nos identificamos o cuál anhelamos. Ser sabio es tener la capacidad de adquirir información a partir de su vida y de sus experiencias para usarlas en pos de su bienestar y el de los demás. Cada uno de estos conceptos tiene una parte que siempre nos está llevando a la trascendencia, para cumplir esas expectativas divinas de cada uno de nosotros. Sabio es quien posee muchos conocimientos y puede buscar soluciones a los problemas cotidianos de modo eficaz, ético y legal. Aquí vemos conceptos que inicialmente son muy cotidianos o muy literales, pero vamos viendo en el camino cómo podemos reevaluar estos conceptos. Los neoplatónicos y la teología cristiana del medioevo llamaban logos al creador, a la misteriosa sustancia espiritual, a Dios. Juan identifica a la persona de Cristo como el logos divino que existía en el principio. Estaba con Dios desde el principio y que en definitiva era Dios desde el principio. En Proverbios 8, 22, 31 nos complementan este concepto del logos. Dice: el Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací, no había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes que fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, antes que Él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, allí estaba yo, firmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia.
me regocijaba en el mundo que Él creó, en el género humano me deleitaba. En esta porción bíblica, Jesús es el Verbo de Dios, quien representa a Dios ante los creyentes y a los creyentes ante Dios. Es la Santísima Trinidad. Pensemos que Israel entiende a Dios como sabiduría y convierte la sabiduría de Dios en un personaje que está con Dios desde el principio, antes de que nada haya sido creada. Entonces vemos la palabra verbo o logos o palabra. Con frecuencia en tratados teológicos se traduce por verbo, y el verbo logos divino se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14 lo ratifica, dice: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Recordemos entonces que los neoplatónicos y la teología cristiana del medioevo llamaban logos al Creador, a la misteriosa sustancia espiritual, a Dios. Juan, ya vimos en 8:22-31, que identifica a la persona de Cristo como el logos divino que existía en el principio. Estaba Dios desde el principio y que en definitiva era Dios desde el principio. Entonces, el conocimiento, veamos, seguimos hablando del conocimiento dentro de la sabiduría. ¿Qué es el conocimiento desde la sabiduría? Vemos que el conocimiento puede contribuir a la sabiduría, eso es cierto, pero la sabiduría no depende de o sea que es necesario el conocimiento, pero por medio de no necesariamente llegamos a la sabiduría. Eso es lo que quiere decir, porque la sabiduría depende más de la relación viva que el creyente sostiene con Dios en el marco de la fe, no del conocimiento o información acerca de Dios. Es decir, porque sabemos mucho de Dios, no podemos decir que somos sabios o que estamos llegando a la sabiduría. Es esa relación viva del creyente con Dios, esa comunión permanente con Dios, lo que nos permite andar y buscar el camino hacia la sabiduría. Colosenses 1:10 nos dice: para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Es decir, cada día poder nosotros crecer espiritualmente. ¿Cómo? De acuerdo a nuestros comportamientos, de acuerdo a ese cambio de dirección que hemos hecho, que sigamos ese camino, que seamos fieles a ese cambio de dirección que hemos hecho, cultivando todos los días en nosotros ese querer llegar a conocer a Dios cada día más, para llegar a la sabiduría que es Cristo mismo. Entonces vemos que en el cristianismo el conocimiento es recomendable y necesario para avanzar en la fe. Eso es una verdad. Lo requerimos y vamos a ver más adelante por qué. Pero siempre está subordinado a la fe. Veamos qué nos dice 1 de Pedro 1, del 5 al 7. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta llegar la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Nos está hablando del camino de la fe, lo que debemos avanzar, cómo debemos avanzar.
Dice aquí también, el conocimiento debe obedecer a un propósito superior e ir acompañado de las actitudes correctas. Ese es el verdadero conocimiento. Acordémonos que empezamos por pensamiento, el segundo tema es conocimiento. ¿Cómo debe ser ese conocimiento en nuestras mentes y en nuestros corazones de aquí en adelante? Debe siempre obedecer a un propósito superior, pero este debe ir acompañado de actitudes, de las mejores actitudes, de actitudes correctas. Debe haber misericordia en nuestro corazón, no debe haber egoísmo. Yo pienso que la palabra de Dios nos da toda la fórmula completa para que se dé en nosotros este propósito. Eclesiastés 12:12 nos dice cuando nos desviamos del camino, cuando ya no tenemos cuando ya no buscamos el conocimiento que no debe ser. Cuando estamos cayendo en ese conocimiento en el que no hay un propósito superior. Dice en Eclesiastés 12:12, además de ellas, hijo mío, ten presente que el hacer muchos libros es algo interminable y que el mucho leer causa fatiga. Entonces, es ese conocimiento del mundo que lo llamamos erudición, que ese no es el conocimiento de Dios. Entonces, en Santiago 3:14, ¿qué nos dice? Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Cuando buscamos el conocimiento exagerado, la erudición, es porque hay algo en nuestro corazón. Siempre estamos pensando para que yo tenga la razón en todo, para yo superar a todos los demás, para no quedarme atrás. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que no debemos albergar en nuestro corazón. Esa envidia y esas ganas de superar al otro a como dé lugar, porque eso es lo que teníamos en nuestro corazón antes de Cristo. Dice aquí, el conocimiento llega, pero la sabiduría se queda, dice Alfred Tennyson. Claro, el conocimiento llega, pero la sabiduría se queda. Vamos a ver, y solo se queda la sabiduría si va acompañado de la humildad. O sea que es necesario el conocimiento, ¿no es cierto? Pero cuando va acompañado de la humildad necesaria para, primero, que tenga ese propósito superior, es lo primero. Al tener ese propósito superior, llegamos, seguro que ese conocimiento va a estar acompañado de la humildad, porque cuando conocemos a Cristo, sabemos inclinar nuestro rostro, podemos doblar nuestra cerviz. Eso es el verdadero conocimiento, porque el orgullo transforma la sabiduría, ya que éste contribuye a alcanzar la necedad. Cuando somos orgullosos de lo que sabemos, nos lleva a la necedad, porque lo que Dios nos permite aprender es para saber transmitirlo, honrándolo a Él. Esto es algo que nos deja asombrados y llenos de alegría, porque vemos esta fórmula: sabiduría más orgullo es necedad, ¿no es cierto? Veamos entonces en Romanos 1 del 21 al 22, que nos dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. A eso nos lleva el conocimiento que no tiene un propósito superior. Volvemos y lo decimos. ¿Qué pasa ahí?
Se pierde de vista la revelación, obviamente, porque desviamos ese propósito cuando queremos ser eruditos para sobresalir ante los demás. Ahí se pierde la revelación, se pierde de vista la revelación. Ya no vamos en el camino correcto, porque el necio puede ser el erudito que se ha embriagado con el conocimiento adquirido y se ha desviado de lo que ese conocimiento apunta, que es la revelación. Veamos entonces qué tiene que ver el sentido común con la sabiduría. A veces es un término que lo estamos aplicando todos los días de nuestras vidas, en todo momento y en todo lugar, pero a veces no lo podemos definir porque está tan intrínseco en nosotros que no podemos como concretarlo, como materializarlo. Veamos este aforismo que sí nos acerca mucho a entender ese concepto. Dice, el sentido común no es siempre tan común como se cree. Ahí vemos que no es tan común. El nombre que tiene es el sentido común, pero no es siempre tan común como se cree. ¿Por qué será? El sentido común es lo que la gente piensa a nivel general sobre un tema en particular, dice Martha Guerri. O sea tiene que ver con el conocimiento que poseemos, con las experiencias que hemos tenido del mundo exterior. O sea que sí es importante ese conocimiento y esa experiencia que hemos tenido en el mundo secular, en el mundo real. Entonces, veamos algunas características del sentido común. Es lo claro y evidente en el propósito de distinguir lo verdadero de lo falso y lo correcto de lo incorrecto, obrando en consecuencia. O sea, que ese conocimiento es el que nos lleva a distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, ¿no es cierto? Es una especie de acuerdo natural que las personas hacen sobre algo. Es un acuerdo natural. Cuando yo puedo ver que estoy en un lugar y que puedo llegarme a caer, ¿qué me dice eso? ¿Qué es lo que me está hablando? El sentido común que habita en mí. Es la experiencia que cada persona ha tenido en el transcurso de su vida. Es cuando utilizamos bien las experiencias que tenemos, porque las experiencias nos hacen más cautos, dice Desiderata. Pero, ¿en qué nos hace cautos? ¿O por qué nos hace cautos? Es la inteligencia en su actividad más básica y espontánea, ejercida en un nivel intuitivo. Recordemos el discurso intuitivo. ¿Qué es el discurso intuitivo? Recordemos que no hay cabida a razonamientos. ¿Por qué? Porque lo tenemos ahí. Es el ejercicio de la razón. Pienso que con estos conceptos o estos aforismos o estas estrategias que hemos tenido para entender qué es el sentido común, yo creo que sí lo hemos entendido, porque está muy dentro de nosotros. No lo habíamos definido, no lo habíamos materializado para entenderlo mejor, pero estas palabras que utilizamos, estas frases, este discurso, nos ayuda a saber qué es el sentido común. Tiene que ver mucho con el papel de la conciencia. Ahí tiene mucho que ver, porque a veces tenemos mucho conocimiento y somos muy experimentados, pero no sabemos usar eso a favor, sino en contra de muchas cosas. Aquí nos presentan qué es el creyente y qué es el no creyente, según su conciencia. Y aquí estamos diciendo cómo el creyente, la conciencia del creyente está purificada y renovada por la sangre de Cristo. Se nos parece un poquito al hombre natural. Recuerden en la primera clase cómo veíamos el hombre naturalista. Se parece. Entonces, todo tiene relación. Entonces, ¿cómo es la conciencia del creyente? Es una conciencia purificada y renovada por la sangre de Cristo. Está capacitada esa conciencia para cumplir con su propósito original. Hebreos 9:14 nos dice, si esto es así,
cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios poderoso. Vemos entonces cómo la conciencia del creyente está lavada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, está sin mancha. Vemos en Hebreos 10:22, ¿qué nos dice? Hebreos 22 dice: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Yo creo que estas porciones bíblicas nos complementan en qué condiciones está la conciencia del creyente. La conciencia del creyente es purificada e iluminada por el Espíritu Santo a la luz de la Biblia. Claro, la palabra de Dios nos lava, nos limpia, nos purifica y nos ilumina. Es el Espíritu Santo el que nos ilumina cuando leemos la palabra de Dios y cuando somos sensibles a esa trascendencia. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios con una actitud, con la actitud que debemos hacerlo, una actitud de humildad, de despojo, esperando que Dios nos hable, porque el conocimiento es el que no nos deja llegar al conocimiento de Dios. El conocimiento del mundo nos está cerrando los ojos y los oídos para que no veamos ni escuchemos. Recordemos que la palabra de Dios dice que escuchen, el que tenga oídos, que escuche. O sea, ahí se está refiriendo es a los oídos verdaderos, a los oídos que nos llevan a escuchar a Dios, no el oído físico que poseemos, sino el oído sublime, el que nos lleva a la trascendencia, el oír, el escuchar más bien. Veamos ahora el no creyente, que me imagino que difiere en todo con el creyente, porque la conciencia del no creyente es una conciencia caída, no redimida. Recordemos la caída de nuestros primeros padres que nos llevó a una muerte espiritual. Es decir, la conciencia del no creyente es una conciencia caída. Hay en él una muerte espiritual, por lo tanto, no es redimida. Por lo tanto, se extravía con facilidad. Fácilmente pierde el rumbo. Es víctima de una gradual degradación. Y eso lo vemos a diario, en todo momento. Estamos rodeados de no creyentes, por lo tanto lo vemos a diario. ¿Y qué sentimos? Una gran frustración, porque sabemos que están en el camino incorrecto. Además, esta conciencia caída no ejerce el sentido común. Recordemos el sentido común y por ende el de la sabiduría. No ejerce el sentido común, es decir, no le ha servido de nada la experiencia que tiene del mundo. Siempre hemos experimentado, porque vivimos en el mundo, relacionándonos con los otros, observando una realidad. Entonces, ¿dónde ha quedado esa experiencia? Ahí todos tenemos la respuesta. No hemos asimilado las cosas como deberíamos asimilarlas. Estamos dejando. Recordemos cuando hablábamos del pensamiento, que no sabíamos pensar los pensamientos, porque debemos decir qué es lo que estoy pensando. Debemos pensar lo que pensamos, porque ya no podemos dejar que llegue a nuestra mente los pensamientos que no deben tener cabida ya en nuestra mente. Entonces, vemos cómo el no creyente no ejerce el sentido común y por ende el de la sabiduría, porque no estamos encausados en ese camino que Dios nos muestra.
Veamos en Romanos 1, 2, 1, 2. Entonces vemos que el pecado puede llegar a inutilizar la conciencia y dejarla inoperante. Claro, la degenera a tal punto que ya no puede desempeñar su función reveladora. El pecado nos ajusticia todo el tiempo, nos encierra, nos enclaustra. Siempre el pecado no nos está permitiendo actuar en el sentido de crecer espiritualmente, de buscar la sabiduría, porque el pecado en el mundo es el que triunfa, ¿no? Recordemos que Satanás es el rey del mundo, porque estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Entonces recordemos y que no se nos olvide que el pecado puede llegar a inutilizar la conciencia y dejarla inoperante. Ya no hay esa relación entre el alma y el espíritu, que es el que nos lleva a la trascendencia. De pronto, por ser esta clase virtual, a pesar de que es presencial, no pudimos ver un esquema que nos muestra exactamente qué pasa acá, cómo se desvía recordemos que el alma tiene emociones, mente y voluntad. Del alma corresponde o del alma parte si se devuelve al cuerpo o si se va hacia el espíritu para lograr el cometido, para lograr esa función reveladora. Esa es la clave. Romanos 1:28 nos dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Claro, cuando nos alejamos de Dios, perdemos ese contacto con Dios. Dios se oculta. Acordémonos en la revelación. ¿Cuándo se oculta Dios de nosotros? Cuando caemos en pecado. Cuando queremos que Dios obre en nosotros de acuerdo a nuestra voluntad. Esa es la clave. Siempre estar sometidos a Dios. Pedirle todo de acuerdo a su santa voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Porque todo lo de Dios es completo y perfecto, porque Él es soberano. Primera de Timoteo 4:2 nos dice, tales enseñanzas provienen de embusteros, hipócritas que tienen la conciencia encallecida, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes conocedores de la verdad los coman en acción de gracias. Vemos entonces cómo nos habla de esas enseñanzas que provienen de embusteros e hipócritas, que tienen la conciencia encallecida. Eso es la conciencia encallecida. Cuando nos volvemos inoperantes, cuando nuestra conciencia se vuelve inoperante y se va degenerando a tal punto que ya no puede desempeñar su función reveladora. Entonces, podemos ver lo que hace el pecado en nuestras vidas. Nos devuelve a esa muerte espiritual. Por eso llegamos a un tema que es muy importante, el conócete a ti mismo. El conócete a ti mismo es una frase que pudimos ver desde los griegos, porque los griegos utilizaban esta frase, porque el mundo helénico estaba entre la razón y la adivinación. O sea que a pesar de que lo estamos usando en estos momentos en un contexto cristiano, para los griegos era dentro del mundo helénico, esta frase los llevaba a estar entre la razón y la adivinación, porque el oráculo para ellos era un lugar en donde obtenían respuesta por un dios a una pregunta. Los griegos, recordemos que tenían el pensamiento racional e irracional, no eran capaces de explicarlo todo mediante la razón.
todo lo veían a través de la adivinación, a través de lo irracional. Eso es. Entonces, los griegos han sido referente en cuanto al pensamiento racional, pero es una respuesta, pero en ellos lo que había en sus oráculos era una respuesta de una deidad. El oráculo de Delfos se encuentra en el templo de Apolo. Es un paradigma griego de la adivinación. Conócete a ti mismo. Hemos hablado de esta frase a nivel secular, es decir, a partir de los griegos, pero veámoslo ahora en este contexto cristiano y hagámonos esta pregunta. ¿Puede el conocimiento de nosotros mismos fomentar y conducirnos al conocimiento de Dios? ¿Cómo es esto? Veamos que cuando nos sumergimos en nuestro interior y descubrimos nuestra imperfecta condición humana, somos tan solo imagen y semejanza de una realidad diferente a la realidad de Dios. Entonces, Romanos 10 del 6 al 8 nos dice: pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿Quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Esta porción bíblica tiene un trasfondo que es importante verlo. Es decir, ¿cómo podemos hablar que llegamos a Cristo? Estamos viendo en estos momentos cómo las virtudes cristianas tan apreciadas como la humildad y el dominio propio pueden ser cultivadas con éxito por quien se conoce a sí mismo. Es muy importante conocerse a sí mismo. ¿Por qué? Esto lo dice un psicólogo, A.J. Curie. Dice, virtudes cristianas tan apreciadas como la humildad y el dominio propio pueden ser cultivadas con éxito por quienes se conoce a sí mismo. Dentro de esa humildad que debemos tener para encontrarnos a nosotros mismos es cuando nos miramos, porque para mirarnos nosotros mismos debe haber humildad, porque siempre estamos mirando al otro y criticando al otro y diciendo y criticándolo, por debajeándolo inclusive, pero no nos hemos mirado a nosotros mismos. Cuando nos miramos nosotros, nos encontramos que estamos cundidos de defectos, de debilidades, de carencias, pero para haberlo hecho tuvimos que ser humildes. Cuando reconocemos todas esas falencias en nosotros, ¿qué pasa? Ya tenemos misericordia del otro. Tenemos misericordia del otro. Por eso en Mateo 22 del 39 al 40 dice, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios nos da la medida perfecta para amarnos nosotros mismos y asimismo amar a nuestro prójimo. Si no recorremos ese camino, si no amamos primero a Dios, que es el que nos da esa medida exacta, no nos vamos a saber amar ni nosotros mismos, ni vamos a amar al prójimo. Entonces, esa porción bíblica nos muestra el camino para saber amarnos a nosotros mismos, que es cuando nos conocemos. Cuando nos conocemos tenemos misericordia de nosotros mismos y por lo tanto de nuestro prójimo, porque es cuando vemos que somos imperfectos, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado que habita en nosotros de la caída, nos aleja de Dios. Por lo tanto, debemos devolver esa mirada hacia nosotros mismos, esa mirada que le hacíamos al otro, con una actitud crítica. Pero cuando nos vemos a nosotros mismos, tenemos misericordia del otro. Pero aquí hablamos de otro concepto, tocar fondo. ¿Qué pasa cuando tocamos fondo? Cuando se toca fondo,
se hace referencia a la percepción subjetiva que una persona tiene de su condición. Es decir, cuando nos empezamos a mirar nosotros mismos es cuando tocamos fondo y entendemos que no somos las personas tan perfectas que nos creíamos. Cuando se ha llegado a la condición más baja, crítica y lastimosa a la que le es posible llegar. Entonces ahí nos lleva a comprender, a reconocer y levantarnos de esa derrota, porque así debe ser. Es superarnos por nosotros, es superarse por sí misma esa derrota. Es cuando tenemos que levantarnos y entender lo que Dios nos está mostrando, porque eso es un llamado de Dios. Este es un avance en el conocimiento de sí mismo que conduce a la humildad y a la sabiduría. Nos lleva a eso. Proverbios 11:2 nos dice: con el orgullo viene lo oprobio, con la humildad la sabiduría. Es decir, esta porción bíblica concluye todo lo que estamos hablando. La humildad es lo que nos lleva a Cristo. Entonces, tocar fondo, ¿qué es? En resumidas cuentas, es cuando se está más cerca del milagro. Claro, porque nos hemos humillado ante Dios. Es cuando se está más cerca del milagro de salvación, de alcanzar un conocimiento de Dios, la sabiduría. Juan 8:32 nos dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahí es cuando conocemos la verdad, porque es cuando se empieza a dar esa relación con el Cristo resucitado. Cuando somos humildes, cuando nos despojamos de todo lo que creíamos que éramos. En ese momento ya estamos en manos de Dios, que es el que nos permite llegar a ese punto, a esa humildad, a ese despojo para conocer de Dios. Es el momento en que estamos dispuestos a clamar e invocar a Dios sin condiciones, no hay condiciones. Es cuando descubrimos que Él siempre ha estado allí y nosotros éramos los que estábamos embolatados en un mundo que no lo merecía. El Salmo 40:1-2 nos lo concluye, todo lo que hemos hablado. Dice: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Esta porción bíblica es concluyente, ¿no? Nos dice todo, nos concluye todo este trasegar de este tema, por este tema. Ahí nos está mostrando por qué. Porque el sufrimiento es el único origen de la conciencia. El sufrimiento es revelador. Cuando estamos en el verdadero sufrimiento, eso es tocar fondo. Cuando estamos en esa tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Ese es el verdadero camino a la revelación, porque Cristo se nos revela. Es cuando descubrimos que Él siempre ha estado allí. Miren que esta anterior frase es de Dostoyevsky, de Fedor Dostoyevsky, escritor ruso. Dice: el sufrimiento es el único origen de la conciencia, el sufrimiento es revelador. Entonces, llegamos al final de esta primera clase de este tema, que es cautivador, es inspirador. Por lo tanto, dejamos acá. Espero hayan quedado muy contaminados de este tema para reflexionarlo y para empezar o continuar en ese camino que hemos emprendido, ese camino que nos conduce a la revelación, al conocimiento de Dios, el camino a la sabiduría que es Jesucristo de Nazaret. Nos vemos en la próxima clase. Los bendigo en nombre de nuestro Señor Jesucristo.